Cada año hay un grupo de naciones que destacan por ser las que menos quieren la mezcla con otras etnias. Veamos cuáles son los 50 países más racistas del mundo. Bulgaria es una de las naciones europeas menos tolerantes con otras etnias, como puede verse cada cierto tiempo en sus estadios de fútbol. Gabón, según las estadísticas, está entre los países africanos que más rechazo tienen a otras etnias, especialmente a la eurodescendiente. Bangladesh se ubica como uno de los lugares donde existe más discriminación por el color de piel. Kuwait es uno de los países que más discrimina por ello, como por ejemplo con su grupo étnico Bidún. Pakistán tiene a una de las sociedades del mundo más contrarias a la mezcla de razas. Hungría es conocido por ser uno de los países de Europa con más animadversión a la mezcla con otras etnias. Arabia Saudí se considera uno de los países con menos equidad racial, como puede verse en el desprecio a ciertos trabajadores. Eslovenia, como el resto de países de Europa del Este, suele tener una opinión negativa sobre el resto de razas del mundo, a excepción de la asiática. Palestina está entre las naciones que menos aprueba ciertas etnias, como puede ser la hebrea. Kenia, el país africano, suele ser conocido por la inseguridad para ciertas etnias no africanas. Kirguistán es una nación que destaca por su falta de equidad racial en las instituciones y en la sociedad. En Emiratos Árabes Unidos suele haber cierto clasismo hacia las otras etnias, a excepción quizás de la europea. Níger, tras la revolución, a día de hoy ha surgido un movimiento muy fuerte, especialmente antieuropeísta. Myanmar, tras las revueltas más recientes, está entre las naciones más reticentes hacia otras razas del mundo. En Argelia suele haber una animadversión sobre todo a la gente con la piel más oscura, como se ha visto en distintos casos de la sociedad. Tailandia es una sociedad en la que no suele estar bien visto la mezcla con otras etnias no asiáticas. Eslovaquia es otro de los países de Europa que más repudia la mezcla con otras etnias, quizás a excepción de la asiática. Mali, a día de hoy, con su revolución antifrancesa, ha desarrollado un fuerte odio especialmente hacia los europeos. Indonesia es otro de los países asiáticos con menos equidad racial según los estudios más recientes. Azerbaiyán, según las estadísticas, está entre los países que más rechaza la mezcla de razas en su país. En Marruecos suelen tener una mala imagen, sobre todo la población subsahariana que llega al lugar, ya sea para quedarse como para huir hacia Europa. Polonia destaca por ser una de las sociedades europeas que más detesta en general la mezcla con otras etnias del mundo. Turquía es un país donde se suele ver más positivamente a la gente con el tono de piel más claro que el oscuro. En Letonia, más de la mitad de la población está en contra de cualquier contacto regular con otras razas. Túnez es un país africano conocido por su gran animadversión por la gente subsahariana. En Rumanía suele haber animadversión hacia otras etnias, como puede ser el caso de la gitana. Sri Lanka, según los datos más recientes, está entre las naciones con menos equidad racial del mundo.
Sudáfrica destaca a día de hoy como las numerosas agresiones hacia los Boers, los campesinos de origen holandés. Filipinas es uno de los países de Asia donde hay más racismo, se considera que lo es 6 de cada 10 personas. Ucrania es uno de los países de Europa donde la gente está más en contra de la mezcla con otras etnias. En Haití actualmente hay bastante animadversión hacia los eurodescendientes. Para Croacia se considera que a día de hoy el 62% de la gente es racista de algún modo u otro. Burkina Faso es otra de las naciones africanas que a día de hoy han desarrollado más animadversión hacia los europeos. En República Checa se considera que hasta el 63% de la gente está en contra de unirse con otras etnias. Lituania en Europa del Este, a diferencia de la Europa occidental, suele estar mal visto la mezcla con otras etnias. En Vietnam, alrededor del 65% de la gente dijo no querer tener vecinos de otras etnias. India es un país conocido por su sistema de castas, donde suele estar mejor visto la gente con la piel clara que la oscura. Estados Unidos es uno de los países de América con más tensión racial, como puede verse en los datos de delincuencia entre razas. Nigeria se considera uno de los países de África que más detestan a las otras etnias, hasta el punto de, por ejemplo, prohibir ciertos modelos por su color de piel no africano. En Kazajistán se considera que alrededor del 68% de su demografía es racista. Corea del Sur es una nación a la que no le suele gustar la unión con otras etnias, a excepción quizás de la europea. Rusia está considerado en la actualidad como uno de los países más racistas de Europa y del mundo. Corea del Norte, como demuestra su hermetismo, está entre las naciones del planeta que no quieren mezclarse con otras razas. En Bielorrusia, según las estadísticas, se considera que la población racista se engloba en torno al 77%. En China suelen repudiar sobre todo a las personas de origen africano, así como a las árabes. En Irán, hasta 8 de cada 10 personas dijo que prefiere no tener vecinos de otras razas. Japón es un país conocido por su racismo, a excepción quizás de los blancos. Israel se posiciona como una de las naciones más racistas del mundo, en la que suelen rechazar de sobremanera la mezcla con otras etnias. Qatar es conocido por su clasismo hacia otras etnias, como puede ser la africana o la hindú. Serbia apareció como el país más racista del mundo, ya que se considera que lo es el 87% de la gente.